Bienvenidos, buenos días a todos. Hoy es septiembre 27 del año 2020. Estamos en la parte número 3 de estas enseñanzas de vida. Hemos decidido llamarlas a partir de hoy, básicamente eso, porque cuando hablamos de predicación o de una palabra de parte de Dios, como que le ponemos mucho misticismo y como que creemos que de pronto las cosas son raras o son místicas. Pero hoy queremos hablar, o queremos empezar a partir de hoy a hablar de charlas de la Biblia, charlas aplicativas de la palabra de Dios que sean reales a nuestra vida. Damos la bienvenida a todos nuevamente en sus casas, en sus dispositivos móviles, en sus computadoras, donde usted se encuentre. Bienvenido, el Señor está con nosotros y el Espíritu de Dios está en medio de los que buscan querer su presencia, a los que buscan que el Señor les hable y aquí está el Señor con nosotros. Así que colocamos esta palabra, esta charla en las manos del Señor y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que toque nuestros corazones, que nos libre de toda distracción, que tome el control del ambiente espiritual del lugar donde estemos y que hable directamente a nuestra vida y lo más importante, que nosotros permitamos que Él haga algo en nuestra vida. Damos bienvenida a todos los que conocen mucho de las cosas de Dios, los que conocen poco de las cosas de Dios, los que tal vez han sabido o han oído de Dios, pero no han conocido mucho y que de pronto quieren comenzar a caminar un poquito más con Él o aprender un poco más de Él. Hoy vamos a hablar, la charla de hoy es acerca de cómo sentirnos libres, de sentir la verdadera libertad. Cuando nosotros nacimos libres, independiente de la condición social del país o de la vida política que tengamos, nacemos libres, nacemos totalmente libres. Con el tiempo nosotros decidimos si la condición social, política o del país o familiar afecta nuestra vida directamente. Porque la esclavitud está en la mente y en el corazón y nosotros debemos decidir si somos o no somos esclavos. Por eso estamos hablando hoy de cómo sentirnos libres de nuevo. Usted puede decir, yo no me he sentido libre nunca, no recuerdo qué es sentirse libre, pero le aseguro que cuando usted comienza a poner en práctica lo que el Señor habla a través de estas charlas, usted va a volver a sentirse libre. Y el tema de hoy es un tema que habla mucho, muy contemporáneo, muy actual, muy vivencial para nosotros, y es cómo liberarnos, cómo romper el hábito de la preocupación. ¿Por qué decimos romper el hábito de la preocupación? Porque es que nosotros no nacemos preocupados. Cuando vinimos al mundo no llegamos con preocupaciones. Nosotros comenzamos a adquirir esas preocupaciones, comenzamos a aprender a preocuparnos. Usted nunca ha visto un bebé antes que comience a hablar preocupado por absolutamente nada. Y usted y yo fuimos bebés y nunca nos preocupamos por nada. Pero yo sí he visto niños o niñas de temprana edad, tal vez 3, 4 años, que tal vez solo hablan y pronuncian algunas palabras, pero que ya se preocupan. Porque sus papás se preocupan, porque su mamá se preocupa, porque sus hermanos se preocupan, porque en la televisión hay muchas noticias que preocupan y vemos niños preocupados por la situación del país, preocupados por la comida, preocupados por el trabajo. Vemos adolescentes que deberían estar pensando en otras cosas, preocupados porque sus papás permanecen preocupados. Entonces ya son niños de tal vez 12 años, 14 años, que ya parecen de 18, de 20, porque su cara se ha llenado de preocupación, porque aprendieron a preocuparse como sus papás se preocupan. Y hoy vamos a ver cómo romper con ese hábito. Romper significa que lo vamos a quebrar y no va a estar como estaba antes, el hábito de la preocupación. Siempre nosotros esperamos lo peor. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Cuando escuchamos una noticia, nosotros siempre esperamos lo peor. Decimos, no, hubo un accidente, su hijo iba en un automóvil y hubo un accidente y de una vez dice, ¿está muerto? ¿Cómo está? Esperamos siempre la peor noticia, porque nuestra vida está acostumbrada a que lo malo es lo que debe venir, porque nosotros esperamos siempre las cosas fuertes y las cosas innecesarias en la vida. Y tenemos que empezar a reaprender. Tenemos que desaprender para aprender, básicamente lo que queremos hacer hoy. La palabra preocupación en el inglés antiguo significa estrangular. Es decir, la preocupación lo que hace es que toma nuestro cuello y lo asfixia y no permite que nosotros pensemos. Y recuerden que cuando nosotros recuerden que cuando nosotros no respiramos, nuestro cerebro se bloquea, nuestro cerebro no puede pensar con claridad. Y eso es lo que busca la preocupación. La preocupación en griego, el original el griego de la palabra preocupación, significa dividir. La preocupación lo que busca es partir nuestros pensamientos, partir nuestra fe, partir nuestras creencias. Y en español, preocupación significa ocuparse antes de una cosa. Entonces, ocuparse de un oficio antes de.
Y eso significa preocuparse. O sea, nosotros nos ocupamos de cosas que no tenemos por qué preocuparnos. Nos ocupamos de cosas que no nos competen y nos ocupamos antes del momento. ¿Por qué está preocupado? Porque ya viene diciembre con su alegría, mes de parranda, y ahora ¿qué hago? Estamos en septiembre, no se preocupe todavía por diciembre. Hay que planificar, hay que planear, pero no hay que preocuparnos. Entonces vamos a estudiar hoy el Sermón del Monte, que el más famoso que Jesús tiene está en Mateo capítulo 6, y allí vamos a estudiar varias cosas que habló Jesús acerca de la preocupación. Y él inició con el versículo 25 y dijo, no se preocupen por nada, absolutamente nada. Vamos a ver 5 cosas que Jesús nos enseña acerca de la preocupación. Él dice, no se preocupen por su vida, no se preocupen, no se preocupen. Es decir, no estén ocupándose de este pensamiento antes que esto suceda. No se preocupen por su vida. 5 razones, y vamos a hablar rápidamente 5 razones para no estar preocupados. 5 razones que nos enseña Jesús por las cuales no debemos preocuparnos. La razón número 1 es que la preocupación es irracional. ¿Qué significa irracional? Que si yo me preocupo estoy teniendo poco entendimiento. Yo nunca he visto un pajarito preocupado, un pez preocupado, un perro preocupado, porque ellos no razonan. Los únicos que razonan y los únicos que tienen esa condición de preocuparse somos los seres humanos y lo que nos enseña Jesús es que la preocupación es irracional. Vamos a ver qué dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Preocuparse es totalmente irracional. No se preocupen por qué han de comer o por qué han de vestir. Porque la vida tiene más valor que la ropa y la vida tiene más valor que la comida. Eso es lo que está diciendo Jesús. No se preocupen por su vida. ¿Por qué la preocupación es irracional? Les voy a decir 3 cosas si ustedes toman nota para que las tomen allí. Primero porque hay más en la vida que solo alimentos y ropa. Usted puede conocer personas que se visten con la ropa más costosa, que comen en los restaurantes más costosos, que se alimenta con la comida más fina. Miren, hay una carne, no recuerdo los nombres porque soy malo y ahorita no estoy recordando mucho, pero hay una carne japonesa de un ganado japonés que más o menos la libra de cada trozo, cada libra de esta carne de estas vacas allá en Japón está costando $7,000 la libra. Es algo absurdo. Y hay personas que pueden comer ese tipo de carne todos los días en su almuerzo o en su cena o en su comida. Pueden comer todos los días eso, pero no tienen una vida feliz. Usted puede conocer personas, ahí generalmente sucede, el jefe de mi trabajo, dice mucha gente, ¿el de qué se preocupa? O la esposa de mi jefe o la dueña de la empresa, ¿de qué se preocupan si lo tienen todo? Pero ellos tienen muchas ocupaciones en su mente y de pronto su vida no está tan feliz. Entonces, la preocupación es irracional porque hay más cosas importantes en la vida que el mismo alimento. ¿Por qué la preocupación es irracional? Porque preocuparse es algo, preocuparse por algo que no puedo cambiar es absolutamente inútil. Es absolutamente inútil preocuparme por algo que yo no puedo cambiar. Y lo tercero, ¿por qué es irracional la preocupación? Porque cuando me preocupo por algo, no sé si usted se ha dado cuenta, el hecho de que esa situación se convierte en algo más grande. ¿Por qué? Porque cuando yo me preocupo, comienzo a pensar en esa situación. No tengo cómo cubrir la deuda, no tengo cómo sanar esta enfermedad, no tengo cómo hacer, y comienzo a pensar, y eso cada vez se hace más y más y más y más grande. El ejemplo, se va uno de sus hijos adolescentes con sus amigos y quedó de regresar a su casa, pactaron regresar a su casa a las 8 de la noche. Son las 9 y usted piensa, ¿será que le pasó algo? ¿Será que se fue? ¿Será que se accidentó? 10 de la noche, ¿será que lo robaron? ¿Lo atracaron? ¿Le pusieron algún químico en su bebida? 11 de la noche, no, seguramente lo secuestraron, seguramente se lo llevaron. 12 de la noche, no, lo raptaron los extraterrestres. Y usted comienza a pensar y cada vez eso se va haciendo más grande. Y a la 1 de la mañana aparece su adolescente, su joven, como si nada hubiera pasado y simplemente se le fue el tiempo porque él no estaba preocupado como usted sí lo está. Segunda cosa que nos enseña Jesús, 5 razones por las cuales no debemos estar preocupados. La preocupación es antinatural. Miren lo que está diciendo. Primero es irracional. O sea, los únicos que nos preocupamos somos los seres humanos que tenemos pensamiento y entendimiento. Lo segundo es que la preocupación es antinatural. Miremos por qué. Versículo 26 del capítulo 6, Nueva Versión Internacional de Mateo capítulo 6. Jesús dijo, fíjense en las aves del cielo.
No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Miren esto tan interesante. Las aves del cielo, creo que si no sé cómo se llame la ciencia de estudiar las aves, discúlpeme la ignorancia, pero si usted no estudia el arte de seguir o de conocer más de las aves, usted no va a prestar atención. Usted y yo podemos confundir un halcón con un águila. Tal vez usted me dice, no, yo no soy tan ignorante. En mi caso sí, yo no los puedo distinguir. Yo confundo, aquí en Colombia llamamos los gallinazos, que son las aves de rapiña, les decimos chulos. Es una forma muy colombiana de decirlo. Pero yo confundo un chulo o un ave de rapiña con un cóndor, que es el ave más majestuosa, símbolo patrio de Colombia, pero no, yo los confundo, porque yo no me he detenido a estudiar cuál es la diferencia. Entonces usted ni siquiera le presta atención a las aves, usted ve los pajaritos en los árboles que trinan, usted ve los pajaritos en las cuerdas de la luz, en los países de Latinoamérica que hay cuerdas todavía de luz, o usted ve los tucanes y ve los animales, usted no se puede pensar, ¿y estos cómo comen? Usted ve los nidos que a veces caen de los árboles a la tierra, o usted ve los huevecillos de los pájaros que caen a la tierra, y usted muy pocas veces o yo muy pocas veces nos sentamos a pensar en la vida de ellos. Y Jesús está diciendo, no es que sean insignificantes, sino que los pasamos por alto, no les prestamos atención. Y Él dice, si esas aves del cielo que se la pasan por allá lejos de usted volando, no se preocupan por qué han de comer, ni cosechan, ni siembran, pero su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, los alimenta. ¿Acaso no valemos nosotros mucho más que ellos? Nos damos cuenta que el máximo o la máxima esplendor de la creación del Señor somos nosotros, el ser humano. Nos hizo a su imagen y semejanza. Y valemos tanto para Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Envió a su Hijo a dar su vida por nosotros. Eso es lo máximo que el Señor ha hecho. Las aves fueron un complemento de la naturaleza, mas no es el objeto principal de la naturaleza. Y si es así, ¿no creen que el Señor se deleita en alimentarnos y no se va a ocupar de nosotros? Yo estoy seguro que Él entiende eso y sabe qué necesidad tenemos cada uno de nosotros. Versículo 28. Miren lo que dijo Jesús. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como ellos. El Señor nos está diciendo, no nos preocupemos, porque pasa lo mismo con las aves que lo que pasa con los lirios del campo. Obviamente las flores son más detalladas porque son un objeto de adulación hacia las mujeres, hacia el sexo femenino. Entonces las flores las vemos mucho más, con más detalle, le prestamos un poquito más de atención. Pero aún así, no sé si usted de un campo abierto donde haya mucha variedad de flores en ese campo, son absolutamente hermosas. Si usted se detalla a mirar una rosa, usted va a darse cuenta que cada pétalo tiene una forma, tiene una curvatura, tiene unas marcas, por decirlo así, como unas huellas digitales en cada pétalo, el tallo, sus hojas, es algo absolutamente hermoso. Y el Señor está diciendo, Jesús está diciendo, si ni siquiera Salomón, que es el hombre más rico que ha existido en la tierra, se vistió como ellos, ¿ustedes no creen que el Señor se preocupa y sabe que ustedes necesitan antes que ustedes se lo pidan? Eso es lo que debemos ver. La preocupación es absolutamente antinatural. Así que si usted se ha venido preocupando hoy por qué comer o se ha venido preocupando por qué vestir, comience a desaprender eso y comience a aprender que nuestro Padre Celestial cuida absolutamente de todo detalle de nuestra vida. Lo tercero por lo cual no debemos preocuparnos es porque la preocupación, yo lo he dicho al comienzo, es inútil. ¿Sabe qué es algo inútil? Algo que no sirve. Inútil es algo que no tiene servicio para absolutamente nada. Usted tiene cosas inútiles en su casa y usted simplemente las desecha. O son inútiles para usted y usted se las regala a otra persona que pronto para esa persona puede ser útil, pero para usted es inútil. El problema es que nosotros estamos acostumbrados y nos gusta mucho, aquí en Colombia hay una frase que se habla del cuarto de San Alejo. Y el cuarto de San Alejo es una bóveda, un cuarto donde se guardan todas las cosas inútiles. Y un día, muchos años después, tal vez décadas después, decidimos revisar ese cuarto de San Alejo y nos damos cuenta que estamos llenos de cosas inútiles y las botamos. En nuestra vida, en nuestro corazón, también cargamos con cosas inútiles. Y la preocupación es una cosa inútil. ¿Saben por qué? Porque no sirve para nada. ¿Qué dice versículo 27 de Mateo capítulo 6? ¿Quién de ustedes, dijo Jesús, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?
O también lo dice ahí, o quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una medida a su estatura. O quién de ustedes que se preocupe puede cambiar algo. No podemos hacerlo. La preocupación es como inútil y es como hacer una carrera de mecedoras. Las mecedoras son unas sillas que traen su base de curva y la persona se siente y comienza a mecerse. La mecedora es mucha acción, mucho movimiento, con poco avance. Y la preocupación es exactamente eso. Imagínense una carrera de mecedoras, obviamente sin ruedas, solo la mecedora. Arrancan la línea de meta y 500 metros más adelante terminan. ¿Saben cuándo termina la carrera? Nunca, porque la preocupación no los va a llevar a ningún lado, al igual que la mecedora no los va a llevar a ningún lado. Es absolutamente inútil. Dice el Salmo 145:16, no va a aparecer en pantalla: abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. El Señor cuida de cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 12, versículo 25 dice: la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Y Proverbios 14:30 dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. ¿Quién de ustedes, aunque se preocupe, logra cambiar alguna situación? Se entera de un accidente de un familiar, pongamos un caso hipotético, un ejemplo hipotético, llaman a la casa y dicen: mire, un familiar suyo acaba de accidentarse en el vehículo, está en la clínica tal. Usted puede llegar y preocuparse, llegar a la clínica, arrancarse todos los dedos, cararse el cabello, cogerse a golpe contra las paredes, pero eso no va a cambiar absolutamente nada lo que está sucediendo. No lo va a cambiar. La preocupación es totalmente inútil. La preocupación hace que nos sintamos más miserables. Eso es lo que logra la preocupación. Si usted no tiene dinero hoy para comer, el preocuparse hace que usted se sacie, que su estómago sea saciado o que usted tenga algo para comer. No, la preocupación, por el contrario, como les decía en el punto anterior, hace que usted piense y piense y piense y piense más en ella, y lo que hace es hacerlo usted o que usted se sienta más miserable. Veamos punto 4, porque solo estamos viendo por qué no debemos preocuparnos. El tema de hoy no es ese. La preocupación es innecesaria. No sé si usted lo ha visto. Dice versículo 30 de Mateo capítulo 6. Si así viste Dios a la hierba, estábamos hablando del anterior que el Señor viste los lirios mejor de lo que se vistió a Salomón. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¿Y saben qué significa esto, gente de poca fe? Gente que no me conoce, está diciendo el Señor. Porque la fe es conocer a Dios. Mi fe aumenta en la misma medida en que yo conozco a Dios. Entre más conozco yo a Dios, más grande es mi fe. Pero una persona, por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si yo no tengo fe, quiere decir que yo no conozco a Dios. Pero cuando yo conozco a Dios, cuando yo comienzo a caminar con Dios, cuando yo quito la preocupación de mi vida y me doy cuenta que es innecesaria, que es inútil, que no sirve para nada, que es irracional, cuando yo me doy cuenta que la preocupación es una tontería humana, más no celestial, entonces comienzo a caminar en lo que Dios quiere para mi vida y en lo que Dios está haciendo para mi vida. Dice que Dios prometió, la Biblia está diciendo que Dios prometió cuidarnos a nosotros si solamente confiamos en Él. Aquí hago un paréntesis grande y aclaro este punto. En el anterior leímos que dijimos que miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, pero aún así el Padre Celestial les da todo lo que ellas necesitan. Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y eso debemos entenderlo. Entonces, si usted no confía en Dios, si usted no quiere que Dios transforme su vida, si usted no quiere vivir bajo los parámetros de la bendición de Dios, si usted no quiere vivir bajo los lineamientos que Dios pone en nuestra vida, usted no puede esperar que las bendiciones de Dios vengan sobre usted. El Señor prometió cuidarnos a nosotros si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, ¿sí? Es como un seguro de vida. Hay seguros de vida que existen y hay miles de opciones de seguros de vida, pero no toda la gente que se muere recibe los beneficios del seguro de vida, sus familiares. ¿Por qué? Porque no decidieron estar bajo la cobertura de ese seguro de vida. Cuando yo decido firmar el seguro de vida, yo leo las políticas, leo las cláusulas, tengo unos compromisos, unos deberes y unas obligaciones con ese seguro de vida, y ellos tienen unos compromisos, o se comprometen más bien, y se obligan a cumplirnos ciertas cosas siempre y cuando nosotros cumplamos nuestra parte. Y nuestra parte es
pues que cumpla dentro de los lineamientos que está en ese seguro y obviamente pagar la cuota mensual. No estoy diciendo que con el Señor haya que pagar, lo que estoy diciendo es que si yo decido estar en esa cobertura, recibo los beneficios de esa cobertura, pero si yo no estoy con el Señor, no puedo esperar recibir las bendiciones del Señor. Y ese es el error de muchas personas, que cuando viven su vida y están felices, andan por la vida como quieren, pero cuando vienen los momentos difíciles, entonces le reclaman a Dios que Él tiene la obligación de responder por ellos. El Señor está diciendo, si viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es desechada, arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente que poco me conoce? Porque si conocemos al Señor, no nos preocupamos. Y ahorita vamos a ver eso. Como hijos, nosotros no nos preocupábamos cuando éramos pequeños de dónde sacaba el dinero nuestros papás. Yo recuerdo, nosotros somos 9 hermanos. Mi papá trabajó en un banco, en una posición no ejecutiva ni gerencial, una posición de un cargo medio, tal vez podemos decir un cargo básico. Y yo recuerdo que yo iba al banco donde trabajaba mi papá a pedirle dinero para algunas fotocopias o para algún trabajo que tenía que hacer. Y yo no iba pensando, mi papá trabaja aquí tantas horas, cuánto salario ganará mi papá, quién le pagará a mi papá, será que lo tratan bien los jefes, será que sí le alcanza, será que mi papá está preocupado por el dinero. Yo solamente iba y le decía, papá, necesito que me dé esto. Y cuando él no me daba la cantidad que yo quería o que yo necesitaba, me molestaba con él. Y yo no me preocupaba por eso. Nosotros no nos debemos preocupar porque nuestro Padre Celestial, Él tiene todo, porque Él nos quiere tratar como sus hijos. Y Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, no lo que merecemos, lo que nosotros estamos necesitando. Filipenses capítulo 4, versículo 19, no lo puse en la pantalla, pero usted ya lo conoce, y si no lo conoce se lo quiero decir. Dice, mi Dios pues proveerá, o suplirá, dice otra versión, mi Dios pues proveerá. ¿Algunas necesidades porque usted ha sido buena persona? No, dice, mi Dios proveerá. La mayor cantidad de mis necesidades porque soy bueno. No, dicen, mi Dios proveerá todas, y cuando hablamos de todas incluye todo, el pago de la renta o el pago de las cuotas, la alimentación, el colegio de nuestros hijos, nuestra vivienda, nuestro vestido, nuestro transporte. El Señor va a cubrir absolutamente todo. Y dice, mi Dios proveerá todas nuestras necesidades conforme a las riquezas, que usted ya lo conoce, que tenemos en Cristo Jesús. La preocupación siempre viene de una mala interpretación de lo que Dios dice. La preocupación es lo opuesto a la fe. Si yo me preocupo, entonces vuelvo a decirles, fe, desde este punto de vista que lo estoy hablando, fe es conocer a Dios. Y la preocupación es lo opuesto. Si yo conozco a Dios, no me preocupo. Si yo me preocupo, no conozco a Dios. La Biblia dice que en lugar de preocuparse, más bien, oren por todas las cosas. Si yo me preocupo, no puedo orar. Pero si yo oro, no me preocupo. Eso es así de sencillo. La preocupación es como esa carga que llevamos innecesaria en nuestra vida. Por eso estamos diciendo que ese punto es que la preocupación es innecesaria, la que llevamos en nuestra vida. Leí la historia de una anciana que iba con un morral, no sé cómo lo llamen ustedes, una maleta atrás, un bulto atrás, caminando por la calle, por una carretera. Y de pronto pasó una camioneta y el señor vio a la anciana y detuvo su auto y le dijo, permítame llevarla. Abrió la puerta, subió a la anciana al auto y se fueron. Después de 20 minutos, el conductor voltea a mirar y se da cuenta que la anciana tiene todavía su maleta puesta, su carga la tiene ahí atrás. Y él le dice, señora, pero está dentro del vehículo, quítese esa carga y déjela aquí al lado, porque igual yo ya la estoy llevando, no tiene necesidad de cargarla. Y dice, no, déjeme que yo estoy bien así. La preocupación es como que nosotros le decimos al Señor, yo quiero confiar en ti, pero yo me encargo de mis problemas. Tú me das la salvación, pero yo resuelvo mi vida. Eso es lo que significa la preocupación, es lo opuesto a la fe. Cuando llegamos a la vida cristiana, el Señor dice, todas las cosas viejas pasan, y he aquí que todas son nuevas. Son nuevas criaturas, somos nueva creación, pero nosotros queremos vivir esa vida nueva, pero cargando con el lastre de lo anterior, cargando con nuestro orgullo, cargando con nuestro ego, cargando con nuestra soberbia y diciendo yo no quiero que el Señor haga algo por mí. Te amo, Dios, pero yo resuelvo mi vida. Número 5, la preocupación es anticristiana. Me acabo de acordar de un chiste que preparé esta mañana. Y la preocupación es como, la preocupación depende de la manera en que usted y yo la veamos. La preocupación depende de la manera como usted y yo la asumamos. La preocupación viene a veces de las noticias desagradables. Y entonces nos comenzamos a preocupar. Pero depende cómo usted la tome. Miren, un chico escribió un día y dijo,
Mi novia me dejó un mensaje o me dio una pegatina, me pegó un mensaje en el refrigerador y decía, esto no funciona. Y yo abrí el refrigerador y estaba funcionando. Entonces yo no entiendo qué es lo que quería decir mi novia. Eso es lo que significa la preocupación. Él sabe que ya está diciendo que esto no funciona hablando de la relación, pero él lo tomó por el lado amable. La preocupación es anticristiana. Veamos el versículo 31 de Mateo capítulo 6. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos, los que no conocen a Dios, andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿Qué quiere decir este versículo? Que el mundo anda detrás de eso. Analice la gente que no tiene a Cristo en su corazón, que no asiste a la iglesia, que anda desesperada. Ellos andan preocupados por qué comerán, por qué vestirán o por qué van a beber. Y su vida gira en torno a eso, a las cosas materiales. Y su vida está tornando todo el tiempo acerca de las cosas materiales. Y si se quedan o pierden su trabajo, entonces se preocupan, se estresan, se enferman porque no tienen trabajo, porque ahora con qué voy a cubrir las deudas. Pero dice, eso es lo que hace la gente que no conoce a Dios. Pero los que conocemos a Dios, entendemos y aprendemos y sabemos que Él sabe que nosotros necesitamos antes que se lo pidamos. Así que no nos preocupemos por las cosas temporales. Preocupémonos, o más bien enfoquémonos en las cosas eternas. Los creyentes, los no creyentes, perdón, tienen derecho a preocuparse, porque ellos no conocen a Dios. Pero es anticristiano que usted conozca a Jesús y aún así dude. Nosotros hemos aprendido como familia desde hace ya varios años a caminar en fe, porque sé y conozco a Dios, y si yo me quisiera poner a hacer un libro de todos los testimonios de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, sería un libro bastante grande. Porque el Señor cada día muestra su misericordia en nuestras vidas. En el momento en que menos pensamos que el enemigo quiere poner un poco de duda en nuestro corazón, el Señor hace un milagro. Ahora con la enfermedad que tuve, yo llevo ya varios meses que no he podido trabajar. Y antes de entrar en la enfermedad, estábamos ya con una economía muy apretada y se lo dije, Señor, tú sabes qué necesito y solo lo pongo en tus manos. Y al otro día caí enfermo y a los 8 días estaba hospitalizado. Y duré 5 días en cuidados intensivos, en cuidados intermedios. Y salí de la clínica con muchos cuidados y muy delicado. ¿Y saben qué hizo el Señor? Cuidar de las cosas que yo necesitaba y que mi familia necesitaba. Y el Señor empezó a enviar cuervos, en una manera bonita de decirlo. Comenzó a enviar personas, comenzaron a traernos bendición a nuestra familia, a traernos mercado, a traernos ayudas. El Señor es bueno. Dios se preocupa de nuestras cosas, Dios se ocupa de nuestras cosas. Nosotros debemos solamente confiar en Él. Y yo todo lo que le digo a la gente, yo confío en Dios y yo sé a qué Dios le sirvo. Y si yo me ocupo de las cosas de Él, Él se ocupa de las mías. Pero se los aseguro con el corazón en la mano y con la sinceridad en mi boca que yo no me preocupé un solo día por qué iba a comer, por qué iba a vestir o qué iba a beber. Porque eso el Señor ya lo tenía totalmente controlado. Pero vamos ahora a hacer lo importante, son solo 3 cositas que se las quiero dejar como enseñanza para el día de hoy. ¿Cómo rompemos con esto? Porque usted va a decir, sí, yo tengo ese problema, yo tal vez cumplo los 5 puntos, me preocupo por todo. Yo sé que es inútil, yo sé que es irracional, yo sé que es innecesario, yo sé que es anticristiano, yo sé eso, pero ¿cómo hago para romperlo? Y vamos a ver qué nos enseña Jesús para romper ese mal hábito de la preocupación. ¿Cómo romper el hábito de preocuparse? Número 1 nos enseña Jesús, yo debo poner a Dios primero en absolutamente todas las áreas de mi vida. Miren, yo lo he dicho muchas veces cuando enseño en la iglesia. Para mí el orden de mi prioridad está Dios, luego estoy yo, luego está mi familia, y dentro de mi familia está mi esposa, mis hijos, y luego viene la iglesia, mi familia extendida, mi familia en carne, pero esa es mi prioridad. Pero ahora que estuve en riesgo y en peligro de muerte, que la muerte rondó mi vida más bien, que caminó al lado mío y que la sentí, mi prioridad fue Dios. O sea, lo primero que yo pensaba era en el Señor. Y yo decía, me voy. Y estaba tranquilo y tenía una paz en mi corazón, porque yo decía, en un momento de mi vida yo me preocupaba porque me voy, mis hijos quedan pequeños y ahora quién los va a alimentar, y qué va a pasar con ellos, qué va a pasar con mi esposa, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con la iglesia. Pero este tiempo que fue hace mes y medio atrás, de hoy septiembre 27, les puedo decir que mi corazón estaba enfocado en el Señor.
y mi prioridad es el Señor, y en mis finanzas el Señor es el primer lugar, y en nuestra familia el Señor es primer lugar, y por encima de todo está primero las cosas de Dios. Yo no tengo que escoger entre hacer la voluntad de Dios o hacer otras cosas, siempre va a estar primero el Señor. Entonces, lo primero que usted va a hacer para poder romper con ese hábito de la preocupación es poner al Señor en primer lugar. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, versículo 33? Más bien, en lugar de preocuparse, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que acabamos de hablar serán añadidas. Busque primero el reino de Dios y su justicia. Busque la paz de Dios, busque el amor de Dios, busque el perdón de Dios, lo vimos la semana pasada, busque el perdón de Dios. Entréguele la culpa a Dios, entréguele sus cargas a Dios, entréguele todo al Señor. Señor, mi empresa, si usted es una persona que es independiente, mi empresa no es mía, es tuya, Señor. Si usted trabaja para una compañía o usted trabaja para alguien que le paga un salario, Señor, bendice a mi jefe, bendice a mi empleador, pero aún así yo trabajo es para ti. Por eso les decía en la sesión pasada, de la charla pasada, que todas las cosas háganlas como para el Señor, porque cuando usted las hace como para Él, la recompensa viene de Él. Entonces, primero busquemos el reino de Dios y la justicia de Dios vendrá a nuestra vida, y todas estas cosas van a ser añadidas. Pongamos primero a Dios en nuestra vida. La Biblia dice, todas las cosas han pasado y he aquí que todas las he hecho yo nuevas. La preocupación es inútil, porque usted se preocupa por cosas que no vale la pena preocuparse. Hay 2 días de la semana en que usted no se debe preocupar. De los 7, yo le voy a decir solamente 2 días de los cuales usted no se debe preocupar. Usted va a decir, ¿cuáles? ¿El sábado y el domingo? ¿O el lunes y el viernes? No, los 2 días que usted no se debe preocupar son ayer y mañana. No se preocupe de esos 2 días. Usted tiene que encargarse del hoy. Cada día trae su propio afán, cada día trae su bendición, cada día el Señor renueva sus misericordias, cada día el Señor nos demuestra su amor. Entonces no se preocupe por nada, no se preocupe por lo que pasó ayer. Ya lo que pasó, pasó y no podemos hacer nada. Ya lo que se fue, lo que se dañó, lo que se perdió no está. El que me abandonó, el que se perdió de mi compañía ya no está. No importa, no vale la pena preocuparme por lo que pasó, y tampoco debo afanarme por el mañana, porque mañana trae su propio afán. Entonces, la Biblia nos está enseñando que todas las cosas son hechas nuevas. En el versículo 34 dice, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya trae su propio afán. En el versículo 24, no lo tengo aquí en la pantalla, pero dice, nadie puede servir a 2 señores, odiar al uno y amar al otro. Estará dedicado a uno y despreciar al otro. No puede servir a Dios y al dinero. No puede servir a Dios y a las riquezas. O sea, nuestro número 1 en la vida debe ser el Señor. Usted puede amar mucho a sus hijos, puede adorar a sus hijos entrañablemente, pero sus hijos probablemente o tal vez podrían defraudar su vida. Tal vez sus hijos un día van a crecer y van a conseguir una persona con la cual van a compartir su vida y se van a ir de su lado. Y usted se va a quedar solo o sola, o con su pareja, como 2 perfectos desconocidos. Pero si usted pone a Dios en primer lugar, nunca se va a sentir solo ni nunca se va a sentir sola. Si usted pone su confianza en su trabajo, un día usted lo puede perder. Yo hace muchos años trabajaba para una compañía y un día le dije a mi esposa, están despidiendo personal. Pero ¿sabes una cosa? Al último que despiden es a mí, porque yo soy indispensable en la empresa. Y al siguiente que sacaron después de decir esas palabras fue a mí. Al siguiente que despidieron, y el gerente me dijo, no tengo una excusa para despedirlo porque intenté buscarle la salida por todo lado y no pude. Pero tomamos la decisión arriesgándonos a que usted nos demande. Y me sacaron de la empresa. Entonces yo no puedo poner mi confianza en cosas materiales, yo no puedo poner mi confianza en cosas pasajeras, en cosas temporales, donde se pierden, donde se dañan, donde pasan a otro nivel. Debo poner mi confianza en lo eterno, y en lo eterno es el Señor. O sea que yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida. Yo voy a trabajar en esta empresa donde me maltratan, donde me miran mal, donde me humillan, pero lo hago para ti, Señor. Si tengo que lavar un piso, yo lo hago para ti, Señor. Si soy un gerente de la compañía o el presidente, lo hago para ti, Señor, porque por encima mío siempre estás tú. En primer lugar en mi vida eres tú. Yo amo a mis hijos, pero lo primero que hago en la mañana es despertarme, abrir los ojos y saludar a mi Señor antes de saludar a mi esposa. Lo último que hago en la noche, antes de cerrar los ojos de dormir, es darle la buena noche al Señor, poner mi vida en las manos de Él. Primero hago eso antes que despedirme de mi esposa. Entonces tengo que estar pendiente que el Señor siempre es el primer lugar. En mi economía se debe reflejar que el Señor ocupa mi primer lugar.
Si yo miro mi estadística de economía y me doy cuenta que recibo mi salario y lo primero que hago es comprar ropa, o lo primero que hago es comprar mercado, o lo primero que hago es pagar deudas, y si sobra algo al final le retorno al Señor el 10% de lo que Él me dio, pues Él no está ocupando el primer lugar en mi vida. Entonces debo mirar mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación, mis finanzas, quién o en dónde estoy poniendo yo el primer lugar. Debemos vivir un día a la vez. Y de esa manera vamos a empezar a vencer y a romper ese hábito de la preocupación. Lo segundo es eso, vivir solo un día a la vez. Dice Mateo 6:34, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tiene ya sus propios afanes. Cada día trae sus propios problemas. Cada día viene con un problema. Usted se acuesta y usted no sabe qué va a pasar el siguiente día. O usted se acuesta y no sabe qué va a pasar en esa misma noche. Hay momentos en que usted se ha acostado a dormir y su sueño es interrumpido en la madrugada o a la mitad de la noche porque un familiar se enfermó. Usted no lo sabe, usted no puede controlar eso. O usted puede estar durmiendo y su sueño es interrumpido, o la jornada, su agenda diaria es interrumpida por una noticia que usted no esperaba, o por un acontecimiento que usted no esperaba. Un día nos despertamos y el mundo enloqueció, este 2020 enloqueció. Les he dicho a mis amigos que este 2020 tuvo 5 meses, enero, febrero, marzo, pandemia y diciembre. Y fue así, muchos teníamos planes y teníamos cosas para hacer. Y llegó esta pandemia y un día estábamos saliendo, caminando, saludándonos, abrazándonos de beso, abrazándonos, caminando por la calle, compartiendo juntos, y al otro día estaban cerradas las ciudades en el mundo entero, algo que nunca pensé que fuéramos a ver. Ciudades como Nueva York, que era la ciudad que nunca duerme, Las Vegas, la ciudad que nunca para, y encontrábamos los casinos desocupados, o veíamos el Central Park en Nueva York, o la Quinta Avenida en Nueva York totalmente desocupada, aeropuertos internacionales que mueven miles de personas al día totalmente desocupados, autopistas donde nunca podía pasar uno el tráfico porque estaban llenos de vehículos y con mucha congestión, totalmente desocupadas, los vehículos parqueados en los garajes sin moverse, en los lugares de parqueo sin moverse, el calzado no se gastó durante estos meses porque no podíamos salir a caminar. Nunca nos preocupemos por el mañana porque cada día trae su propio afán. No nos centremos en ese tipo de cosas porque cada día trae su propio afán. No podemos vivir el día de hoy preocupándonos por el de mañana. No debemos estar ansiosos por lo que va a venir mañana. Debemos ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos de lo que tengo que hacer hoy. ¿Qué debo hacer hoy? Y mi meta, yo cuando me despierto digo, mi día es esto y mi meta al final del día debe ser esta. Y procuro cumplir eso. Ya mañana veré cómo organizo lo demás. Aunque tengo una agenda planificada, pero cada día trae su propio afán. Y cerramos con este punto número 3 y final de cómo romper el hábito de la preocupación, es que debemos confiar que Dios tiene absolutamente todas las cosas bajo control. Yo hago esta broma un poco en la iglesia cuando estamos en vivo, y es que hicimos un estudio de lo que significa la palabra todo, o la palabra todos, o la palabra todas. Y cuando hacemos el estudio de qué significa todo, absolutamente todo está incluido. Y usted puede pensar, ese préstamo en el que yo me metí irracionalmente, por emoción y por impulso, ¿está incluido en que Dios se ocupa de todo? ¿Lo tiene bajo control? Sí. Ese hijo rebelde que se fue y no quiere volver a la casa, ¿está dentro de lo que todas las cosas que Dios tiene bajo control? Sí. Ese hogar que se está destruyendo, sí. Ese trabajo que se perdió, sí. Esa empresa que se está empezando, sí. Esta pandemia, sí. Todo, absolutamente todo, Dios lo tiene bajo su control. ¿Qué significa que Dios tiene bajo su control? Que está siendo dominado por el Señor. En los devocionales de esta semana enviábamos algo que decía que nosotros somos, cuando llegamos a Cristo, somos como animales salvajes con dominio propio, bajo control. ¿Qué significa eso? Usted puede ver un caballo salvaje y los caballos salvajes son fuertes, son poderosos. Discúlpenme. Saltan, levantan sus patas traseras y patean y tienen mucha fuerza. Pero un día llega un domador y comienza a trabajar en este potro o en este caballo salvaje, y comienza a trabajar y a trabajar hasta que por fin el caballo se doblega y cede. Y entonces esa furia es controlada. El animal no perdió su fuerza, el animal no perdió su ímpetu, no perdió esos bríos que tiene. El animal simplemente los tiene ahora bajo control. Y eso es lo que nosotros debemos ver, que es lo que Dios quiere hacer. El Señor tiene todos los problemas bajo control. No hay ningún problema más grande que Dios. Entiéndalo así. No, por más difícil que sea la situación que usted esté viviendo hoy, no es más grande que Dios. Y si usted conoce a Dios
Y si usted sabe qué tamaño tiene Dios, entonces de ese tamaño va a ser su fe. Y entonces para problemas grandes hay un Dios mucho más grande y entonces mi fe es mucho más grande. Y Mateo 9:29 dice, conforme a su fe será hecho. Y si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a la montaña que se corriera y se echara a la mar y la montaña lo haría. O le dirían a ese árbol que se trasplante de lugar y se vaya para otro y lo haría. Porque Dios lo puede hacer y si nosotros conocemos a Dios, nuestra fe va a estar acorde, va a ser directamente proporcional al tamaño de nuestro Dios y podríamos lograr todo ese tipo de cosas. Todas las cosas las tiene bajo control. Versículo 30 del capítulo 6 de Mateo. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Gente de poca fe. Tengámoslo bajo control. El Señor creó, si usted es un amante de la naturaleza y le gusta salir a caminar a las montañas o le gusta ir en bicicleta y admirar la naturaleza o le gusta ir a los parajes naturales hermosos que tiene este planeta o le gusta ir a la playa, le gusta ir al mar, le gusta ir al río y contemplar la naturaleza, se va a dar cuenta que todo tiene un poder impresionante, pero está bajo el dominio del Señor. Y Él fue quien creó todo eso para nosotros, así que el Señor tiene el poder para cambiar las situaciones que estamos viviendo hoy en bendición. No nos preocupemos, no nos afanemos. La Escritura enseña que Jesús dijo, ¿qué hombre va a construir una casa y no tiene en cuenta? ¿Qué hombre va a la guerra sin contar sus tropas? Claro, debemos planificar, es lógico y totalmente claro que debemos planificar. ¿Cómo puedo confiar en el Señor? Usted puede decir, pero es que ¿cómo es tan fácil o cómo hago para confiar en el Señor? Sencillo, mire, primero, no entre en pánico, ore. Filipenses 4, 6, 8, el versículo que les decía que se me había olvidado el cuál era, pero es ese. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermano, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Dígame si no vale la pena. Si usted toma todo esto y comienza a orar por todas estas cosas, la preocupación se va a ir de su vida. Y usted va a empezar a confiar en el Señor. Yo me preocupaba, yo me afanaba hace un tiempo. Señor, y quiero darte con ver a mi hijo. Nuestro hijo Gabriel tiene 17 años y medio y hace 17 años y medio él nació con una enfermedad fuerte en sus pulmones y mi esposa no pudo darle seno, no pudo darle leche materna y él estuvo 11 días en cuidados intensivos y salió de allí y él ya no recibía, mi esposa ya no podía amamantarlo. Entonces teníamos que darle una leche, no voy a decir el nombre de la marca comercial, pero una leche que aún hoy en día es costosa, en ese tiempo era muy costosa, pero bastante costosa. Básicamente un tarro de leche me costaba, una porción de leche que duraba o me alcanzaba para 3 días, era el salario de 2 días de una persona común y corriente. Era muy alto el valor de esta leche y estábamos sin trabajo los dos. Y el Señor proveyó, yo me afanaba, pero Señor, ¿yo qué voy a hacer ahora? ¿Cómo le voy a dar de comer a mi hijo? ¿Cómo voy a alimentar? ¿Cómo voy a pagar las deudas? Yo me preocupaba. Pero hoy en día, mi hijo es más costoso que hace 17 años. Porque ya los gastos de él son mucho mayores, porque ya es mucho más alto, ya tiene 1,90 m de estatura, es un hombre muy grande. ¿Y usted cree que yo me preocupo cómo le voy a dar de comer a ese cuerpecito, cómo voy a alimentar ese cuerpecito? No me preocupo, porque aprendí en la historia, caminando con Dios, aprendí que Él es el proveedor, que Él es el sustentador, que si yo pongo mi confianza en Él, Él no me va a hacer quedar mal, mi fe no va a caer en vergüenza. Porque conozco a Dios y he aprendido a caminar el Dios de mi historia, he aprendido a caminar con el Dios que me ha llevado día a día, hoy puedo confiar mucho más en Él y Él puede confiar mucho más en mí, porque ya he aprendido que yo he entendido los principios de siembra y cosecha, he entendido los principios de generosidad, he entendido los principios de reino. Entonces el Señor dice, esto es una persona confiable en quien voy a poner un poco más de mi espíritu. Y lo segundo, para que usted pueda confiar en el Señor, como sugerencia, lo primero es ore, no entre en pánico, sino ore. Lo segundo es aprenda a memorizar las promesas de Dios en su palabra. Aprenda a memorizar la Biblia. Porque si usted piensa en todo lo que acabamos de decir de Filipenses 4, 6 al 8, piensa en todo lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo digno de admiración, pero si usted está llenando su cabeza de televisión, de malas noticias, miren, usted mismo lo experimentó en esta pandemia. Todos los días, los primeros meses tal vez, veíamos las noticias. Todos los días, van tantos contagiados, van tantos muertos, van tantos liberados, van tantos contagiados, van tantos muertos. Y nos comenzamos a preocupar y a estresar al punto en que ya nos dimos cuenta que eso era inútil e innecesario. Y hoy, 6 meses después que inició esa pandemia,
ya como que ni andamos pendientes de y cuántos contagiados hay y cuántos infectados hay en unidades de cuidado intensivo y cuántas personas han salido victoriosas, cuántos muertos hay, ya no nos preocupamos por eso. Si nosotros llenamos nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, tendremos promesas en nuestra vida para aferrarnos. Cuando quiera venir la duda a nuestra vida, cuando quiera venir los dardos del enemigo, cuando Satanás quiera hacer que nosotros dudemos del Señor, esas promesas que están en la Biblia van a hacer que yo levante mi fe y que mi espíritu sea reavivado. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? Más de 7,000. ¿Será que no encontramos una para esta situación que estamos viviendo hoy? Estoy absolutamente seguro que sí. No les quito más tiempo. Las personas que se preocupan no conocen a Dios. Las personas que se preocupan no conocen la palabra de Dios. Y usted me puede decir, yo conozco a Dios y yo conozco la palabra de Dios, pero no dejo de preocuparme. Entonces, no me malinterprete. Solamente relájese más en Dios. Busque más al Señor. Entregue su carga a Dios, porque de pronto usted está como la abuelita que lleva su equipaje atrás, que lleva su peso atrás y va caminando en el Señor, va en las promesas del Señor, pero usted quiere llevar su vida ahí a cuestas. Por eso Hebreos 6 dice, despójense de todo lastre que no permite que ustedes avancen. Así que Señor, dígale hoy, yo me quito el peso de la carga económica de mi vida. Señor, yo me quito el peso de qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a beber. Hoy, Señor, quito el peso de mis deudas, de las deudas en las cuales yo me metí irresponsablemente, ya aprendí, te pido que me ayudes a salir adelante. Hoy me quito el peso de la rabia, del rencor, del odio. Hoy me quito el peso de lo que no me deja avanzar, en especial del pecado, dice Hebreos. Hoy me quito ese peso, porque quiero aprender a confiar en ti y a caminar contigo. Permítame orar para terminar. Me demoré un poquito en esta charla, pero creo que valía la pena. Y dentro de 8 días vamos a hablar un poquito de cómo ser más felices. También vamos a continuar en este tema. Así que oro al Señor y le pido que bendiga cada vida, cada corazón. Señor, esta palabra que sea cimentada en el corazón de cada persona, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que podamos ponerla en práctica. Hoy decidimos soltar toda la preocupación que hemos traído hasta el día de hoy, la cual ha traducido en mi vida en gastritis, en cáncer, en dolor de estómago, en dolor muscular, en dolor de cabeza, en envejecimiento, en arrugas, en manchas en la piel. Hoy, Señor, queremos entregarte todo eso. Y yo sé que las consecuencias van a quedar en mi cuerpo, pero te pido que también sanes a cada uno de nosotros y te pido, Señor, que nos ayudes a caminar contigo y que nuestra fe sea acrecentada cada vez que tengamos más conocimiento de ti. Permítenos conocerte, permítenos caminar en tu palabra y permítenos entenderla para poder ponerla mucho más en práctica y compartirla con los demás. Oramos esto y oré con los ojos abiertos porque sentí hacerlo así para que vean que orar no es algo místico y algo diferente, sino orar simplemente es hablar con Dios y hemos estado hablando con Dios y Dios ha estado hablando con nosotros. Les bendigo, les doy muchas gracias. Nos vemos entonces en la próxima charla y siga conectado al Señor, no a las redes ni a nosotros, ni nos busque. Busque al Señor, que es lo importante. Si quiere y esta palabra lo a su vida, compártala con una persona o permítanos seguir acompañando su vida. Estas charlas son charlas de vida. Les damos muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Les amamos mucho.